estamos de regresso com estes temas tão importantes da filosofia da verdadeira educação. Queremos dar-lhe a bem-vinda outra vez, porque temos um tema importantíssimo para começar este dia de hoje e queremos dizer que estamos colocando os temas bíblicos da verdadeira educação. Vamos orar ao Senhor para começar o tema de hoje. Padre querido, graças porque nos ha dado a alegria de estudar tu palavra. Dá-nos discernimento, sabedoria e bendice este programa especial. Te lo pedimos por Jesus. Amém. Amén. Muy bien, otra vez, bienvenido a nuestra programación sobre la filosofía de la verdadera educación. Estamos trayendo temas sobre la educación cristiana, la escuela superior. Estamos estudiando la palabra del Señor, pero aparte temos vários outros livros que compõem a bibliografia para esta programação. Temos o livro Eventos del Tiempo Final, são cartas e manuscritos da irmã White, o Ministério Médico, temos o Hogar Cristiano. Estes livros temos que estudá-los, Condução del Niño, Eventos de los Últimos Dias. Temos a verdadeira educação da irmã White, a verdadeira educação. Estes livros são importantíssimos para o povo de Deus que quer ser parte do movimento do terceiro ángel, do quarto ángel e especialmente do remanente para o tempo del fim, salir de las cidades. São livros muito importantes que devemos estudar agora, a edificação del carácter, primeiros escritos, assim que temos uma bibliografia muito grande e a la vez vamos estar dando em essa série sobre a filosofia da verdadeira educação, alguns materiais que não são tão conhecidos. Por dizer, temos que estudar a história da educação cristiana, a escola de Madison. Assim que temos muito material para compartilhar com vocês, por isso le decimos, meu irmão, não pierda os temas. Já vamos hoje com a terceira classe. Hoje vamos estar estudando o que é a escola de los profetas. Pois temos muitas citas em la Bíblia donde que a palavra de Deus habla sobre este tema. Queremos dar a bem-vinda outra vez ao pastor José Andrade, assim que bem-vindo, pastor, Gracias, que Deus pastor. o bendiga. Gracias. Bueno, vamos a abrir a palavra del Senhor, mis hermanos, e queremos ler com você em este momento o primeiro livro de Samuel, capítulo 19 e o versículo 19. Diz assim: Primeira de Samuel, capítulo 19, versículo 19. E foi dado aviso a Saúl, dizendo: He aqui que David está em Naiot, em Ramá, versículo 20. E disse assim o versículo: Então Saúl enviou mensageiros para que trajeran a David, los quais vieram uma companhia de profetas que profetizavam, e a Samuel que estava allí y los presidia. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Así que había una compañía de profetas, y Samuel los presidia. Pastor José, parece que realmente desde el Antiguo Testamento ya tenemos lo que es la verdadera educación, no solamente en el Edén, como ya miramos las dos clases pasadas, pero la nación de Israel foi estabelecida com esta filosofia de que há um Deus criador e que há um Deus mantenedor. E este Deus criador também é o legislador, que ha dado leyes, estatutos, mandamentos, e o povo de Israel assim foi estabelecido, ¿no? Sí, así es. Y sobre todo porque nosotros vemos la necesidad de que ese conocimiento se fuera pasando de generación en generación. Y yo creo que prácticamente desde que se establece una organización nueva en el pueblo de Israel con un rey, ustedes saben perfectamente bien que no había venido siendo organizada de esa manera. Sin embargo, pues el pueblo, como vio las otras naciones que tenían un rey, pues ellos pidieron un rey, y en estos casos fue Saúl. De ahí surge la necesidad más. ¿Y por qué? Porque esta nueva organización que los israelitas estaban ya entrando era de ver a un hombre. Era de ver a un hombre y seguir el liderazgo de un hombre, porque eso querían. Dios había dicho: no, yo soy su rey, yo los educo, yo los voy a adiestrar, yo les voy a decir.
en el santuario estaba el sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces, aquí, en esta nueva organización ya que hacen los israelitas, ellos piden la organización. Entonces, Dios ve la necesidad de que su conocimiento se tiene que preservar. Y para eso Dios tenía, no por la línea que ellos eligieron, que era la línea organizacional, sino por la vía que Dios había elegido, pastor, y en estos casos eran los profetas. Qué bonito entender eso de que era una teocracia, ¿no? Sí. Teo quiere decir que Dios era su líder, ¿no? Así es. Su rey. Sí. Y a la vez que ellos, como usted mencionó, quieren copiar el modelo del mundo, ellos se metieron en problemas. Desde ahí fue la causa. ¿Y será que no estaríamos hoy en el mismo peligro? El confiar más en el hombre que en el Dios. Sí. Pero esa ha sido nuestra educación. Por eso la preocupación es una educación verdadera. Siempre vamos a depender de la mano del hombre. Y esa es una gran pregunta hasta para nosotros, los adultos. Yo estoy muy feliz, pero muy feliz, porque en los últimos años, estudiando toda esta cantidad de luz que nos ha dado el Señor, yo estoy plenamente convicto de que así como Dios cuida la ardilla allá el monte, el animalito allá, pues allá tiene su vida y tiene sus crías y se reproducen, también de la misma manera el Señor nos quiere cuidar a nosotros y quiere ser el nutricionista, el doctor, el pastor que nos quiere guiar. Por eso, mi hermano, cuán importante es que ahora nosotros no estamos con eso descartando la iglesia, el pastor, el gobierno, el papá, la mamá, la familia, pero Dios arriba de todo y en primer lugar. Con eso entonces tenemos que crear una dependencia muy grande del Señor en oración, en estudio, ¿no? En comunión, para que el Espíritu Santo pueda guiarnos. Y claro que el Señor estableció la familia, la iglesia, todo. No estamos en contra de estas instituciones, pero sí que Dios quiere ser nuestro rey. A la vez que el Señor, a través de Samuel, estableció la escuela de los profetas, ¿cuál sería entonces el libro texto de ellos? ¿En qué se aplicaban? ¿En qué se dedicaban? ¿Cuál era la materia para esta escuela de profetas del Antiguo Testamento? Dice allí en el libro Manual Médico Misionero, dice: sea la escuela dirigida de acuerdo a las normas antiguas de las escuelas de los profetas. Ese está en la página 199, capítulo, párrafo 2, colocando la palabra de Dios en el fundamento de toda educación. ¿Qué leían entonces ellos? La palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios. Claro, a generaciones vienen, Dios le ha tenido que ir no añadiendo, sino explicando de una manera diferente. ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros entendemos que Dios nunca cambia, Dios siempre es lo mismo. Por ponerles un ejemplo, a todos los judíos, Dios en su didáctica les puso un santuario terrenal y les puso de didáctica representaciones. Por ejemplo, un cordero. Bueno, ellos mataban el cordero. Hoy nosotros ya no matamos el cordero porque sabemos que el cordero es Cristo. La didáctica de nosotros es un santuario celestial. Entonces, a partir de ahí, Dios en su palabra da primeramente, ¿verdad?, los 5 libros que nosotros conocemos como el Pentateuco. Y precisamente a partir de ahí se desenvuelve todo el futuro de la humanidad. Entonces, nosotros tenemos que entender qué veían en la escuela de los profetas. Nosotros, el único libro que leían era precisamente la palabra de Dios. Mientras vivió Adán, no hubo necesidad de libros, dice la sierva del Señor. ¿Por qué? Porque el que no le creía lo llevaba personalmente a donde estaban los 2 ángeles y les decía: miren, ahí está. Y Adán tenía un coeficiente mental pues amplio. No había necesidad de libros. A conforme la degradación del pecado nos fue avanzando y después del diluvio se vio una degradación tremenda del ser humano, se necesitaron libros, se necesitó la palabra escrita de Dios, ¿sí? Y en su primera parte era directo la comunicación de Dios con el profeta, pero después quedaron ya como testimonio de él, y ahí es donde entran la escuela de los profetas. Qué bonito este plan
como nosotros podemos leer en el libro de Deuteronomio capítulo 6, encontramos el versículo tan conocido, el versículo 4, Deuteronomio 6, 4, que dice así: Oye Israel, y mira qué palabras tan bonitas, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y ahora mira el versículo 7 que nos dice que tenemos que hacer, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales sobre tus ojos. Y las escribirás, versículo 9, en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué bonita cita, esta cita que acabamos de leer, de que, como usted mencionó, antes, pues los seres humanos vivían pues un promedio de casi 1000 años y tenían una capacidad mental superior, quién sabe, a una computadora moderna, ¿no? Sí. Pero después, con la entrada de la reducción del tiempo de vida por la alimentación de origen animal, la memoria del ser humano, como su estatura, vitalidad, todo disminuyó. Ahora el ser humano necesita entonces, como acabamos de leer aquí, acordarse por leer, por poder tener delante de sus ojos, y con esto deberían educar a sus hijos. Esto es importante, mis hermanos, porque ahora nos viene algo que la palabra de Dios y la historia, es muy importante esto, ¿no? Y Sí. la historia. Sí. Hoy tenemos, por decir, la palabra de Dios, la historia y la ciencia, porque ahora la ciencia se está, como dice Daniel 12:4, pues está aumentando grandemente, aunque hay falsa ciencia, Hay falsa pero hay ciencia. verdadera Hay ciencia, ¿no? verdadera ciencia. Entonces nosotros hoy tenemos, cuando decimos palabra de Dios, tenemos la palabra escrita, el canon bíblico en el tiempo de Moisés, el Pentateuco. Hoy tenemos 66 libros, 39 al Antiguo Testamento, 27 libros al Nuevo Testamento, 66, por tanto, al total. Pero esto incluye el espíritu de Por profecía. supuesto. Porque, por decir, en el tiempo de Moisés, ¿cuál era el espíritu de profecía? Era Samuel. Era Samuel. Era Sí. Samuel. Y así fue. El profeta del momento nunca estaba en el canon bíblico. Así Él es. siempre era el receptor para aquel momento, como usted mencionó, que Dios nunca cambió su mensaje, pero siempre tuvo que estar adaptando para el momento Así es. y la necesidad que el pueblo de Dios estaba teniendo al momento. Por eso que cuando mencionamos la palabra de Dios es la Biblia y el espíritu de profecía. Qué interesante, ¿no? Y ahora viene la historia y la ciencia moderna que nos está hoy siendo una gran bendición también cuando la usamos de manera correcta. Pues entonces miramos que el pueblo de Israel tenía, por decir, una base sólida, y de ahí el Señor ahora va a dar más luz, que va a venir el santuario allá en el monte Sinaí, la ley de Dios, los 10 mandamientos, y por tanto tenemos el Pentateuco como el ABC de la verdadera educación, podemos decir, porque hoy ya estamos, por decir, con toda una Biblia a la mano para estudiarla, ¿no? La profecía, los libros poéticos, proféticos y toda una gran luz que se ha acumulado a lo largo de los años. Ahora, ¿cuáles serían los pilares, Pastor Andrade, para que Samuel pudiera guiar este grupo, esta compañía de profetas en aquel tiempo? Sí, sobre todo yo lo que he alcanzado a estudiar, el propósito ya de establecerla en forma, fue precisamente que el pueblo de Dios se quería apartar de la dirección de él. Bueno, no es que se quería, se apartó al pedir ya un rey terrenal, se apartó. Entonces, el propósito de Samuel fue preservar ese conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque es tan fácil perderse de la voluntad de Dios cuando ves un hombre de intermedio. O sea, ya el pueblo de Dios ya no iba a confiar más que nada en la omnipresencia de Dios. Entonces, el santuario ya estaba erigido, ¿sí? El santuario ya estaba erigido y nosotros necesitamos entender ese aspecto, cómo Dios les mostró
por medio de las fiestas, por medio de los muebles, las doctrinas, por medio de los departamentos, la fase del ministerio del Cordero, ¿verdad? O sea, todo eso El ritual del el santuario. ritual, o sea, todo eso se lo había mostrado Dios, o sea, tenían todo, o sea, en el santuario encontraba cada una de las doctrinas. Por eso hoy en día cuando nosotros leemos el Apocalipsis, vemos que es el santuario, pero ya no un santuario terrenal, ahora es un santuario celestial. Entonces, yo creo que el fundamento para poder abrir esa escuela era precisamente eso. Las características de la escuela es lo que ahora nosotros tenemos que entender. ¿Cómo se mantenía esa escuela? ¿Qué tenía que hacer el maestro? ¿Cómo era su ejecución de la escuela? Porque si nosotros entendemos bien la palabra de Dios, pues vamos a llegar a entender ya en el Nuevo Testamento que esa escuela Dios la fundó, pero también no conservaron el principio básico. Entonces, prácticamente en el análisis nosotros podemos entender que era para preservar el conocimiento real de Dios. Amén. Así que toda la economía, toda la cultura, toda la religión de los israelitas estaba basado en el conocimiento al respecto de Dios. Y qué bonito entender eso. Y claro que en las dos clases pasadas hablamos sobre el Edén, pues apenas fue una introducción, porque hay mucho más que podemos hablar. Porque del Edén, pastor, me ayuda a ver si no me olvido a nada. Vienen las instituciones de la familia, del sábado, que ahí están, ¿no? Ahí están. Tenemos, por decir, el estilo de vida correcto, porque nomás el capítulo 1 de Génesis, si tan solamente siguiéramos la luz de este capítulo 1 de Génesis, está todo el Evangelio. Estaría toda la luz, toda la base de la salvación, de la vida, de la felicidad, de la vida eterna, solamente estudiando el capítulo 1. Incluso está ahí nuestra alimentación, la alimentación original, sí, el estilo de vida del pueblo de Dios. Por eso que tenemos que redescubrir esta luz otra vez que está olvidada. Y la palabra de Dios menciona muy claro de que nosotros, Proverbios 4, versículo 18, ¿no? Que la vereda de los justos es como la luz de la aurora, ¿no? Que va de aumento en aumento. Quiere decir que para Adán y Eva el Señor colocó la base, dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Quiere decir que el Señor, a través del Espíritu Santo y de su revelación de Él mismo, nos quiere llevar a prepararnos para ser reintegrados a la familia celestial. Por eso que estos temas que estamos trayendo de la filosofía de la verdadera educación es tan importante para este tiempo ahora. Pero ¿qué decir de la escuela de los profetas? Ellos debían mantener la luz de la revelación, que era el Pentateuco, era la Biblia que ellos tenían en aquellos días, ¿no? Israel estaba para ser ahora colocado en una tierra que debería representar el reino de los cielos. ¿Y logró éxito, pastor? Bueno, o sea que si lo lograron, ese es una gran, wow, qué tristeza, un gran problema. Sí. O sea, que a pesar que Dios se preocupó y se ha preocupado y se sigue preocupando, ¿verdad? Le hacemos poco caso a la palabra de Dios. Por eso, el fundamento de la escuela de los profetas era la Biblia de su tiempo, pues, la que hoy nosotros tenemos. Es más, nosotros hoy tenemos el Apocalipsis, cosa que también, así como los judíos no querían leer el Pentateuco, hoy mismo no queremos leer el Apocalipsis. Y desafortunadamente nosotros sabemos, o afortunadamente nosotros sabemos que el Apocalipsis es para nuestro tiempo. Entonces, nosotros, si es que realmente queremos formar una escuela verdadera, por eso la sierva del Señor en el libro Evento de los Últimos Días, en donde dice la iglesia del Señor, ella dice claramente la misión de la iglesia, y aquí nosotros tenemos que entender prácticamente que la misión de cada iglesia, de cada escuela, porque últimamente la escuela es así, dice, se nos ha, eventos de los últimos días, dice la palabra de Dios en la iglesia de Dios, la misión de la iglesia, dice
la misión distintiva de los adventistas del séptimo día, en un sentido muy especial. Los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas. Y vean lo que dice aquí, como transmisores de luz. A ellos se les ha confiado la tarea de dirigir la última amonestación al mundo que perece. Y acá viene el fundamento de la escuela de los profetas. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de mayor importancia les ha sido confiada. Proclamar el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Ninguna obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Y si nosotros queremos tener verdaderas escuelas fundamentadas en la palabra de Dios, nosotros vamos a hacer que nuestros niños lean profecía. ¿Por qué? Porque definitivamente para eso nos estamos preparando. Médico misionero que no quiera entrarle al estudio de las profecías, ¿cómo le va a enseñar la confianza en Dios? Yo siempre les he dicho a los hermanos, ¿en quién confían? ¿El que les cuenta el pasado o el que les cuenta el futuro? Y muchos dicen, bueno, a los dos. Bueno, yo confío aquel que me dice el futuro y cuando llega el tiempo se cumple. Ese es Dios, porque el único que conoce el futuro es Dios. Por eso, en la escuela de los profetas, si ustedes se dan cuenta bien, ¿por qué no quería Dios que tuvieran rey? ¿Por qué no quería Dios que tuvieran rey? Y que en estos casos era Saúl. Porque el rey iba a venir. Hasta hoy en día, ese error de los judíos es tremendo porque nunca aceptaron al rey que venía. La pregunta es, ¿por qué no lo aceptaron? Porque querían un rey como en esos tiempos estaba el Imperio Romano, prepotente. ¿Qué señalaba el santuario? ¿Qué señalaba el santuario? Señalaba un corderito. El rey iba a ser, ¿qué cosa? Humilde, iba a ser manso. Ese símbolo, ellos dijeron no, y sobre todo cuando se escogió a Saúl, Dios lo escoge, pero lo escoge porque conocía el corazón del pueblo y lo escoge el más alto, le escoge el más de buen parecer y así la gente estuvo tranquila. Si ustedes se van a David, ya David cambia. Chaparrito. Y podemos decir, tú vas a ser rey. Es más, mismo Saúl le dijo, ¿cómo tú vas a ir a pelear con Goliat? Te voy a prestar mi armadura. Y ahí se demuestra realmente la escuela de Dios. David había desarrollado una confianza en Dios que el mismo rey puesto por él ya no la tenía. El mismo rey que Dios lo puso ya no confiaba en Dios, sino confiaba en su habilidad, en sus armas. Y hermanos, déjenme decirles, a partir de ahí, la escuela de Samuel, ustedes saben que se estableció y pues déjenme decirles que cuando ya vino Cristo, la pregunta es, ¿seguía estando la escuela de los profetas en los días de Cristo? Esa es una buena pregunta. ¿Cristo fue a esa escuela o la habían erradicado los reyes? Si nosotros entendemos bien la escuela de los profetas, en una de las lecciones de escuela sabática que leímos, venía en la número 5, era el clamor de los profetas, y hemos visto que, escuchen, para preparar a un profeta se le tenía que despojar lo que iban a decir de él. Porque ningún profeta, Jesús lo dijo allá en Mateo capítulo 23, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Imagínense nada más. Esa escuela que Samuel levantó para conservar el conocimiento de Dios y decirle al pueblo, no confíes en el rey hombre, sino confía, según el santuario dice que va a venir un cordero, va a morir por nosotros, se va a bautizar. Y muchos todavía no hemos llegado a entender cómo Juan el Bautista empezó a bautizar por inmersión. Si el pacto con Dios era la circuncisión, pues porque todavía no hemos entrado a la escuela de los profetas, porque últimamente Juan no lo inventó el bautizo de inmersión, estaba en el santuario
Y precisamente en el santuario estaba la circuncisión, pero también estaba el bautismo por inmersión. Entonces, todo esto nosotros vamos entendiendo, sale por la pregunta que el pastor hace, ¿cumplió el objetivo? Desafortunadamente nosotros vemos que Cristo dijo que mataron a todos los profetas, a todos. Y eso puede estar ocurriéndonos hoy en día. Por eso es necesario impartir la educación verdadera. Tengo este mismo libro, Eventos de los Últimos Días, a la página 62, que dice así: la historia de Israel es una advertencia para nosotros. El fracaso de ellos, el fracaso del mismo rey Saúl, es una advertencia. Dice la cita así, página 62, en estos últimos días el pueblo de Dios será expuesto a los mismos peligros que enfrentó al antiguo Israel. Aquellos que no reciban las advertencias que Dios da, caerán en los mismos peligros en los que cayó el antiguo Israel y no entrarán en el descanso debido a su incredulidad. El antiguo Israel sufrió calamidades debido a sus corazones no santificados y sus voluntades indóciles. Su rechazo final como nación fue el resultado de su propia incredulidad, confianza propia, impenitencia, ceguera de mente y dureza de corazón. En su historia tenemos una señal de peligro que se levanta para nosotros. Entonces estamos hoy en el mismo ejemplo. Yo tengo aquí una cita de este libro, Eventos de los Tiempos Finales. A la página 129 dice: el Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le servirá. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y se le dio a los gentiles. Ahora escucha, Dios continúa obrando de acuerdo con este principio en cada rama de su obra. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la obra del Señor, no importa cuán alto y sagrado queda su llamado, Dios no puede seguir trabajando con ella. Otros son escogidos. Entonces, para llevar importantes responsabilidades. Pero si estos, a su vez, no purifican sus vidas de toda acción errónea, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces el Señor los afligirá y humillará dolorosamente. Y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará que sean un baldón. Entonces estamos mirando la historia de la nación de Israel. Como dice el libro de Hebreos, es un ejemplo para nosotros de que ahora debemos cuidar para no caer en el mismo ejemplo de desobediencia. Lea el libro de Hebreos, habla muy fuerte de esto, al capítulo 3, al capítulo 4. La escuela de los profetas fue colocado para salvaguardar el conocimiento de Dios como criador y como legislador. El Señor iba a dar a Israel la ley, iba a dar los testimonios, el Señor iba a dar el santuario, y por eso que desde el Edén venían ya con el conocimiento del sacrificio del cordero, del animal inocente, y con este conocimiento ellos debían recibir más luz, pero a la vez, como miramos, la historia fue un fracaso terrible. A través de Saúl miramos que no había obediencia, Saúl siempre caía lo mismo, en desobediencia, y a veces cosas sencillas, ¿no? Como no matar el rey, como no matar los animales, y esas cosas a sus ojos eran cosas sin significado, ¿no? Y hoy nosotros estamos incurriendo al mismo peligro, por decir, la reforma pro salud parece a los ojos de mucha gente algo pues ligero, sin sentido, ¿no? No es asunto de salvación. ¿Será que Dios va a preocuparse si como, si no como? Hasta agarran Romanos 14, 27, dice así, pues el reino de los cielos no es comida ni bebida, ¿no? Y entonces estamos hoy tropezando en la luz, y tenemos entonces que entender que para que un estudiante pueda avanzar en un grado superior, él tiene que ser aprobado el grado anterior, ¿no es así? Entonces tenemos ahora, mis hermanos, que estudiar la luz que el Señor nos ha dado, y esas pilastras que vienen del Edén,
la Biblia, la palabra del Señor. Por eso Mateo 4:4 dice claramente Jesús, ni solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que procede de la boca de Jehová. Y porque Adán y Eva fueron probados en la cuestión de la temperancia. Es la primera prueba y va a ser la gran prueba para la iglesia al tiempo del fin, la reforma pro salud y la obra médico-misionera. Y eso vamos a leer, porque yo tengo los libros aquí con las citas apropiadas. Sabe, pastor, una vez estaba mirando un predicador en Sudamérica, no aquí, y él agarraba el libro Consejos sobre el régimen alimenticio y decía así en su predicación, esos son consejos. Son Sí. consejos, si usted lo hace está bien, pero si no hace no pasa nada, así decía, Sí. son consejos y enseñaba el librito Consejos sobre el régimen alimenticio. Pero yo le hago una pregunta, mi hermano, si son consejos, sí, pero ¿de quién? De No Dios. de No, un de Juan de la nunca, sí. esquina, un José allá de mi vecino, no, son consejos del rey del universo. ¿Y será que Dios pues no tenía nada que hacer para dar esta luz a través de una profeta para el tiempo del fin? Claro que si son consejos de Dios, sí debemos poner atención. Y sobre todo, pastor, o sea, mucha gente dice, pero ¿de dónde se basó para sacar estos consejos? Bueno, nosotros si vamos al santuario, vamos a entender el asunto del maná. Amén. Entonces, si nosotros vemos realmente el significado de los 5 libros, los nombres, nosotros hemos entendido que lo primero que entendía un profeta era lo siguiente de los 144,000. Claro, pero diferente. Y vean, Génesis significa principio. Éxodo, salida. ¿Qué sigue? Levíticos, escogidos. Números, el conteo, el contar. Y Deuteronomios, la repetición de la ley de Dios. Si nosotros juntamos esto, que era para los judíos, que es para nosotros hoy en día, dice, en el principio de la salida, los escogidos fueron contados y Dios le repitió su ley. Va a haber un juicio. Y todo israelita sabía precisamente que una vez al año entraba el sumo sacerdote en el día de expiación. Ellos también tuvieron un juicio. Ellos también entendieron el juicio investigador. Adán y Eva entendió el juicio investigador, porque después del pecado, la primera lección que les dio Dios fue la eternidad de su santa ley. ¿Y cómo le entendieron la eternidad de santa ley? Bueno, lo primero fue con un cordero. Pero lo segundo fue que un hijo de Eva fue muerto. Y ahí nosotros entendemos perfectamente bien que Adán y Eva jamás habían sentido lo que el padre sintió con su hijo, ¿verdad? Que al morir un hijo, ellos fijaron en nosotros la tristeza por un ser que se muere. Pero dice el espíritu de profecía que mediante el estudio, Adán llegó a aceptar la muerte de Cristo en salvación de todos nosotros. Por eso hoy en día, prácticamente en las escuelas, si usted se da cuenta en las escuelas, antes no existía la materia que hoy en día lo están llevando, la famosa psicología, el estudio de la mente. Nosotros sabemos bien que en el libro Mente y Carácter Personalidad nos alerta sobre esta nueva ciencia, porque la nueva ciencia está desafiando toda la palabra de Dios. La psicología nos enseña de que al niño no le debemos de decir no, porque lo vas a traumar. Pero si nosotros vemos la ley de Dios, la misma ley de Dios, el único mandamiento que comienza con acordarte es el sábado, pero de ahí todos los 10 mandamientos, los 9 mandamientos, dice, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen. No, pero es que siempre que tú prohíbes una cosa, la gente actúa diferente. No, el que quiere actuar diferente a la instrucción, actúa. Por eso en la escuela de los profetas se deleitaban en la Torá. Y tú me puedes decir hoy en día, bueno, pero si nada más eran 5 libros. Eran 5 libros y los mismos que tenemos nosotros. Es lo que está en hebreo, que Dios ha permitido que ahora esté en español. Y tú le has encontrado, lo has leído en relación al Apocalipsis. Nosotros tenemos que entender eso, porque sobre todo ahorita dice que el propósito de las escuelas de los profetas era despertar. Dice allá en el libro Primera de Reyes capítulo 20, versículo 35.
Si podemos poner Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 35. Ahí nos da claramente que había un grupo de profetas también que se mencionan en la época de Elías. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios: hiéreme ahora, mas él no quiso herir. Y ahí dice en Segunda de Reyes, vamos a ir ahora a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 al 7. Vean lo que ahora menciona, y ahora nosotros necesitamos entender, ¿para qué queremos educar a nuestros hijos? ¿Para este mundo o para el cielo? Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Versículo 2. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y dijo: andad. Versículo 3. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. En el versículo 4, se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Versículo 5, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ay, Señor mío, era prestada. Y en el versículo 6 dice: el varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo, lo echó ahí e hizo flotar el hierro. Y por último, el versículo 7 dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. ¿Qué está pasando aquí con estos siervos de Dios? Se habían juntado y cada vez eran más, pero faltaba fe, faltaba eso. ¿Para qué somos educados? ¿Te has preguntado para qué nos educan los gobiernos? ¿Te has preguntado cuál es el fin de la educación que provee el gobierno de aquí de los Estados Unidos, el gobierno de México? ¿Sí sabes tú las corrientes de la educación hoy en día? El marxismo, sobre todo cómo sostener las mentiras, apoyar ideas de ateos. El propósito de la educación verdadera, el propósito de la educación de los profetas fue precisamente prepararnos, escúchalo bien, ya no para el conflicto, para el fin del conflicto. Y aquí entra la obra médico-misionera, aquí entra el cuerpo, aquí entra la mente, aquí entra un oficio, cómo podernos sostener. Pero no como Babilonia, porque hoy en día Babilonia ha demostrado que sí ha sacado profesionistas, saca profesionistas y profesionistas, pero tienen trabajo. Esa es la gran pregunta, se está saturando y cada vez inventan otras carreras, cuando Dios en su palabra nos mandó primero a tener un oficio. Y nosotros sabemos perfectamente bien que tenía que ser Manuel. La sierva del Señor da los lineamientos claros de las mujeres que deberían de aprender a hacer. Ella dice que vale 10 talentos para aquella mujer que sepa cocinar comida vegetariana. Está el otro, la obra médico-misionera. Ella habla antes de la ley dominical del corportaje. O sea, habla de muchas cosas, pero el trabajo de nosotros tenía que incluir eso, lo físico y lo corporal. Perdón, lo físico y lo espiritual. Y por eso hoy en día nosotros entendemos que hay cierta resistencia para formar nuevamente esas escuelas con el ideal divino. ¿Por qué? Porque son más cómodas las otras. No hay aflicción, no hay preparación. Satanás ha dado um golpe muito duro à igreja em los dias de hoje, exatamente deturpando o sistema de educação. O Senhor colocou muito claro para o povo de Israel de que toda su visão educacional devia estar em el santuário. Por isso que tenho na cita o livro de Salmos, Salmos capítulo 68, versículo 24. Salmo 68, 24 diz assim: vieram tus caminhos, ó Deus. 68, 24. Vieram tus caminhos, ó Deus, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. El capítulo 68, versículo 24. Ahí está. Vieram tus caminos. Quiere decir todos los caminos de Dios para conocer a Dios, conocer su ley, conocer su plan de salvación, conocer su voluntad. Todo está en el santuario. No es, pues, entonces de extrañar de que las iglesias no han aceptado esta luz del santuario.
la iglesia de Dios desde el Antiguo Testamento está basado en el santuario. Porque el santuario está diseñado, el plan de salvación está diseñado, vamos a estudiar esto con más riqueza de detalles al final de este programa, a las últimas clases de la verdadera educación, pero en el santuario está, por decir, la parte del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo. Ahí tenemos el tiempo de los días de Jesús, de la ascensión de Cristo al primer compartimento lugar santo y la ascensión de Cristo al lugar santísimo a partir de 1844. Por eso que ahora que vivimos en un tiempo de juicio, mencionamos a la clase pasada, conforme Hechos 3:21, deben ser restauradas toda la luz, todas las orientaciones que Dios había dado al pueblo de Israel. Por tanto que la reforma pro salud al lugar santísimo está muy bien diseñada a través del maná y a través de la vara de Aarón, que es la vara que reverdeció, era una vara de almendro. Así que cuando nosotros en el lugar santo, perdón, al atrio, miramos que el sacrificio eran los animales muertos, que a la vez la carne era usada como alimento. Y en aquel tiempo, al tiempo de Jesús, se usaba la alimentación de origen animal. Pero al lugar santísimo nosotros encontramos el maná como símbolo de la reforma pro salud y la vara de almendro como la alimentación original que nos hace recordar del Edén, cuando Dios en Génesis capítulo 1, versículo 29 dice, esto será para comer. Entonces nosotros miramos que la obra médico-misionera ahora es, por decir, aplicar la reforma pro salud para que podamos tener una buena salud y a la vez abrir campo al predicar el mensaje de los tres ángeles al mundo a través de esta cuña de entrada donde vamos a llevar las demás verdades de la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos esto a la luz del santuario, esto toma significado porque no solamente los sacerdotes eran maestros, como estamos hablando en este tema de verdadera educación, pero ellos debían funcionar también, entre comillas, como doctores. O sea, ellos daban una consulta a la vez que la persona estaba enferma y que estaba pues con algún problema de salud y deberían educar a las personas en el plan divino para poder restaurar su salud. Hasta cuando había un caso de lepra, Exacto. ellos tenían que ir a valorar el caso. La casa misma, ellos valoraban el caso, tenían conocimiento de eso. Y tú me puedes decir, bueno, pero ¿por qué los judíos hoy en día? Si tú te das cuenta en la ciencia moderna, Isaac Newton, Einstein, todos ellos de origen judío. Y tú dices, ¿pero cómo? Porque en la Biblia estaba la base de toda esta ciencia. Imagínate que el día de hoy muchas personas están dudando de un tema que todos nosotros deberíamos de saber bien, de las trompetas. Y que si están en el pasado o que si están en el futuro o que ninguna de las dos, cuando en el santuario está el tema. Nosotros, si realmente fuéramos a la escuela de Cristo, deberíamos entender este tema de las trompetas, porque es un tema del santuario. Y el santuario, afortunadamente o desafortunadamente, es la doctrina que nos hace diferentes a todas las iglesias. Es la única doctrina que nosotros entendemos bien. Pero ahora imagínate hasta dónde la falsa educación nos ha venido a bombardear, que ahora entre nosotros ha habido una división, y no es la primera división. Ustedes saben perfectamente bien que todos los reyes de Israel tuvieron su profeta. ¿Qué profeta le hizo caso a qué rey le hizo caso a algún profeta? Por lo regular, ni uno, a menos que cuando estuvo Isaías, ¿verdad? Cuando el imperio asirio por aflicción fue que Ezequías, ¿verdad?, le pidió oración a Dios y llega Isaías y le dice, no te preocupes, el Señor va a pelear tu batalla. Pero todo ese trayecto, Dios, el propósito fue para los profetas, fue para que amonestaran al rey, para que amonestaran esa organización que ellos habían levantado. Qué interesante. Nosotros como movimiento adventista no queríamos organizarnos. Pasaron 20 años, dice el libro Primeros Escritos,
para organizarnos. ¿Y qué dijo Dios? Bueno, organícense. Pero resulta que al final de los años, después de 160 años, esa organización que Dios levantó, le puso su profeta. Ahora, esa organización no está haciendo caso a la profeta última del Señor. Y usted me puede decir, pero ¿cómo es que no está haciendo caso? No está haciendo caso. Por ejemplo, con el asunto de las trompetas, por suponerlo. Se van a los teólogos, se van a buscar el consejo del hombre, cuando en el libro Evento de los Últimos Días dice, sonará una trompeta tras otra. Y muchos dicen, no, pero es que eso es futurismo. No, está en el santuario. Y tú dices, pero ¿cómo en el santuario? Sí, y si nosotros entendemos, miren lo que los profetas leían desde la antigüedad. Yo no sé si ustedes han leído donde Jericó fue derrumbada por las trompetas. Y precisamente fueron a dar una diaria y tocaban. Pero el día sábado dice que tocaron las 7 trompetas y el muro cayó. Miren qué dice allá en el libro de Números, por ponerle un ejemplo de la deficiencia que hoy en día tenemos del conocimiento del santuario. Dice allá en Números capítulo 10, en su versículo 1. Números 10, versículo 1 y 2. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, esta es la Torá, esto es lo que los profetas leían. Hazte 2 trompetas de plata. ¿Cuántas? 2. De obra de martillo la harás, las cuales te servirán. Número 1, para convocar a la congregación. Y número 2, para mover a los campamentos. ¿Sí? O sea, escuchen bien, en la fiesta de las trompetas eran 7 trompetas que sonaban, pero eran los eventos. Pero habían 2 trompetas y ese era el estudio de la escuela en donde iban los profetas a leer la Torá. ¿Cómo lo iban a aplicar ellos? ¿Cómo iban a entender ellos si estaba en el santuario? Pero acuérdense que los muebles del santuario son doctrinas. Los espacios del santuario son las fases de ministración de Cristo. Porque, por ejemplo, muchos dicen, bueno, pero cuando Cristo estuvo en la tierra, ¿a poco no comió pescado? Porque muchos cuestionan eso. Y muchos dicen, bueno, pero ¿qué no Elías le llevaron carne? Sí, porque necesitábamos entender en qué ministerio estaba Cristo, si estaba en el atrio o estaba en el lugar santo. Hoy al pueblo adventista se le exige eso porque ahora Cristo está en el lugar santísimo. En el arca del pacto está el maná. De igual manera con las trompetas. Si tú te das cuenta desde la antigüedad para qué servían las trompetas, número 1 dice, para convocar a la congregación. Para todos aquellos hermanos que dicen que en alguna ocasión ya sonaron las trompetas, nosotros no peleamos con ellos. Sí, pues sí. ¿Cómo convocó a la congregación Dios en 1844? Bueno, sacó de todas las iglesias dominicales e hizo su remanente. Pero falta la otra trompeta, la que dice ahí en Números 10:12, para mover a los campamentos. ¿Y de dónde nos van a mover? Acuérdense ustedes que el santuario era ¿cómo se puede decir? Era movible, que en donde se detenía, ahí se tenía que armar. Hoy en día, todo el pueblo de Dios está detenido en las ciudades. ¿Qué nos va a mover? Precisamente las trompetas. Si tú no has leído el tema de las trompetas en el santuario celestial, es por eso que urge que nuestros niños, nuestros jóvenes entiendan el Apocalipsis, pero ahora ya no aislado del santuario, no, ahora viéndolo en el santuario y decirle a ellos, hijos, necesitamos entender el mensaje del primer ángel. Cuando el Señor habla, adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, tú vas a entender que son las primeras 4 trompetas. Una viene del cielo, otra cae en el mar, otra viene a la fuente de las aguas y la otra en la tierra. O sea, las 4 trompetas le van a permitir a Dios mover los campamentos, porque ahora sí vamos a bajar de nuestra escuela, que hayamos hecho la preparación allá afuera, vamos a bajar a predicar a las ciudades, a decirle a la gente el mensaje de salvación. Es interesante. Nosotros ahora hemos entendido muchas cosas que no habíamos entendido, pero no porque Dios no la haya querido revelar, desde cuando estaban en el espíritu de profecía. Pero realmente esa escuela,
Imagínense ustedes, era escuela de los profetas. Díganme, ¿qué llegaban a estudiar? Las profecías. Amém. Y sobre todo, una profecía fundamental, que Cristo era el rey de Israel. Tristemente, cuando Él vino como rey, y escuchen, mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué no se cambió tan siquiera ni de ropa? El deseo de todas las gentes dice que a manera que Cristo crecía, escuchen, la ropa crecía con Él, pero era porque era un símbolo del santuario. ¿Qué colores son los corderos? Los corderos son blancos. Él no podía romper ese simbolismo porque estaba en su fase sufriente. Entonces, todos los que entendieron esa parte, y ustedes van a entender que hubo un hombre que sí reconoció el verdadero nacimiento de Cristo, que estaba en el templo en la fecha indicada. Y ustedes saben de quién hablo. ¿Pero por qué? Porque ellos se pasaban. ¿A quién otro le fue el ángel a decir de que Cristo había nacido? A los pastores, pero los pastores estaban fuera de la ciudad repasando las profecías y preguntando cuándo van a acontecer estas cosas. Entonces, hoy más que nunca nos importa sacudirnos esa enseñanza de Babilonia de alabación del hombre. El hombre no sirve sin Dios. Con Dios todo es posible. Amém. Pastor, yo he pedido perdón a Dios por todos los años que he conocido esta luz y nunca había estudiado esos libros. Y fui a la universidad y estuvo años, 5 años del bacharelato, 2 años de maestría sin tocar esos libros. Imagínense. Una vergüenza. Sí. Hoy tenemos que regresar, hermanos, a la fuente, Amén. no a cisternas rotas, No a cisternas. a la fuente de vida. Y a la vez vamos a tomar agua viva, agua limpia, ¿no? Limpia. Estou encantado, la doutrina del santuário foi dado ao povo de Israel, pero mais que todo ahora a nosotros. El pastor comenta las trompetas, e isso é o tempo escatológico. É que quedamos travados na história, porque aún estamos com a doutrina e a interpretação milerita, aún agora. Pero eles nunca puderam mirar o ano 2019 No. e saber que iba a chegar a um tempo futuro tão lejos. Sí. Eles estavam na luz aquele tempo. Amén. Eles Amén. não estavam En su mal. verdad presente. Exatamente, a verdade presente. Así Pero a la es. vez que se mueve a mano, a sombra se mueve também. Así es. E nós quedamos parados e não acompanhamos o movimento, porque agora estamos para terminar o juízo de los muertos e empezar o juízo de los De vivos. los vivos. Por eso hay que entender la doutrina de las trompetas en la escatología. Y más que todo, usted mencionó las 4 primeras que son desastres naturales, pero la quinta va a ser una consecuencia directa a aquellos que rechazaron la reforma pro salud. Así es. Porque a la vez que yo tengo mi lóbulo frontal destruido, Satanás ahora Se apropia. se apropia. Así es. Por eso, mis hermanos, tenemos que estudiar. Ahora estoy muy contento porque he leído mucha cosa maravillosa. Quiero compartir con usted una cita que está en el libro Eventos del Tiempo Final, a la página 172, dice así: El Señor actuará en esta obra final mucho más fuera del orden común de las cosas Sí. y de una manera que será contraria a los todos planes los planes humanos. Humanos. Amén. ¡Wow! Amén. La gloria va a ser para Él. Amén. No para Y el entonces humano. ya no la realeza, pero la teocracia otra vez. Amén. Si es que estamos Así entendiendo es, bien, ¿no? Así es. Así es. Dice más abajo, no voy a leer todo el párrafo, tomaría mucho tiempo, pero a misma página. Dios utilizará formas y medios por los cuales se verá que Él está tomando las riendas en sus propias Nuevamente. manos. Amén. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que Él utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. Entonces, mis hermanos, pues estamos leyendo eso porque Dios ahora está en un momento cuando va a romper el silencio y dice claramente, este mismo libro, aquí tengo la otra página, 483, este mismo librito, he devorado este libro, ya no leo, estoy devorando, dice así: pronto habrá un cambio súbito en la gracia de Dios. El Señor está preparado para castigar de improviso la tierra, porque la iniquidad de los hombres está aumentando en grandes proporciones. Entonces dice: el Señor les enseña a los hombres que hay límites para su longanimidad. Dios ahora va a traer, mis hermanos, algo que no ha traído al pasado,
porque la gente está haciendo lo que quiere y como que Dios no existe, que fue de vacaciones, como no. Bueno, entonces, en este momento va a haber un remanente, como en el Antiguo Testamento, no más que allá en el Antiguo Testamento aparece un Daniel por aquí, un José por allá, un Juan Bautista, pero ahora Dios va a tener no uno aquí, otro allá, va a tener 144,000. Amén. Que sea literal o simbólico, como estamos discutiendo todo el tiempo, yo personalmente creo que es literal. Pastor, pero fíjese que esa discusión también se ve en el santuario. Sí. Yo le digo a los hermanos, ¿tú crees que Juan, para empezar, Juan era judío? Juan lo que conocía a detalle era el santuario. Y si nosotros analizamos a Juan, y ahorita la gran discusión de los 144,000, si son simbólicos o sin literales, yo les voy a decir una cosa y los voy a invitar. No le crean al hombre, pero le creamos a Dios. Veamos al sumo sacerdote. Allí está la doctrina de los 144,000. Ahí está el sello de Dios. Ahí está el espiritismo, cómo los ángeles nos van a engañar. Pero por eso necesitamos una escuela con educación verdadera. Como decía el pastor, con la teocracia, que sea Dios que hable a través del profeta. Basta ya de tanta interpretación, porque lejos de eso le hemos traído al pueblo incertidumbre e incredulidad. Una cosa dice uno, otra cosa dice otro. Sí, está bien, y debemos de entender los contextos, pero yo creo, pastor, que hoy en día los hermanos que nos están viendo van a terminar preguntando, bueno, ¿y cuándo comienzan las clases de la escuela? Tenemos buenas nuevas. Quiero terminar ya esta clase de hoy. Voy a usar el libro Eventos de los Últimos Días para concluir esta clase. Estoy leyendo página 156. Pronto vendrá el tiempo cuando el pueblo de Dios, debido a la persecución, será esparcido en muchos países. Aquellos que hayan recibido una educación completa, dice, estarán en situación ventajosa donde quiera les toque estar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahora usted va a decir, pastor, ¿y qué significa esto de educación completa? Vamos a la página 81 de este mismo libro. Estoy leyendo Eventos de los Últimos Días. Dice así, obra médico-misionera. Cuando la agresión religiosa, ¿de qué está hablando? El decreto dominical. Cuando la agresión religiosa subvierta las libertades de nuestra nación, aquellos que estén de parte de la libertad de conciencia serán colocados en una posición desfavorable. Mientras tienen oportunidad, debieran, por su propio bien, dice aquí, adquirir conocimiento respecto a las enfermedades, sus causas, prevención y cura. Y aquellos que hagan esto por todas partes encontrarán un campo de labor. Habrá sufrientes en abundancia que necesitarán ayuda, no solo entre los de nuestra propia fe, sino mayormente entre aquellos que no conocen la verdad. ¿Qué es educación completa? Aquellos que saben dar los tratamientos naturales y conocen la profecía, amén, la hora profética. Y termino diciendo la misma página, deseo deciros que pronto no habrá obra en la línea ministerial, sino obra médico-misionera. ¿Quiere concluir con una palabra de oración, pastor? Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, a ver, Señor, tu primer pueblo. Señor, ahora nosotros que tú nos has llamado para ser tu pueblo, no queremos cometer los mismos errores, Señor, del pasado. Queremos que nuestro Rey seas tú. Amén. Queremos que nuestro Maestro seas tú, Señor. Pero, Padre, tú sabes de que el enemigo infiltró, nos educó y tal vez hasta nos aventó su manto para que durmiéramos. Pero ahora, Señor, que estamos despertando, te pedimos siempre que sea tu Espíritu Santo con nosotros. Amén. Que Él nos dirija a toda verdad, que podamos dirigir a nuestra familia, que podamos dirigir a todos los que tal vez tenemos contacto personal y poderles amonestar. Señor, que tú muy pronto vas a hacer la obra final ya del juicio de los vivos. Amén. Señor, cada familia que nos está viendo por el canal de televisión, si hay un padre, una madre, que le hayamos despertado, Padre, esa preocupación, que sea tu Espíritu Santo que la dirija y que podamos hacer los planes para poder apoyar a nuestros jóvenes. Amén. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén.